Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a esta lección número 13, titulada Limpiando la casa. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en 2 de Reyes capítulo 22, versículo 2. Dice así: Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. La lección de esta semana nos presenta la historia de la ascensión del rey Josías y de su fidelidad en cumplir la voluntad de Dios en favor del pueblo de Israel. El joven rey Josías dio inicio al proceso de limpieza de su reino comenzando por el templo. Fue en el templo que Hilcías, el sumo sacerdote, encontró el libro de la alianza, aquel antiguo escrito que contenía orientaciones claras y directas que los llevarían a la libertad y la prosperidad de acuerdo con la voluntad de Dios. El libro de Deuteronomios comienza con un mandato claro y específico que ordenaba la fidelidad del pueblo, agregando la descripción de todas las promesas y las bendiciones que serían dadas a aquellos que adoraran solamente al único Dios vivo, como también las maldiciones que ocurrirían a aquellos que decidieran olvidar, rechazar o minimizar la importancia de la ley de Dios. La vivida imagen retratada en la lección de esta semana, cuando fue descubierto un manuscrito antiguo, no solamente es relevante para nuestros días, sino además es esencial. Tal vez a la Biblia se le considera un libro de reglas fuera de moda, que solamente nos quita la libertad, en lugar de guiar a las personas para que tengan una vida abundante. Cuando la palabra de Dios fue leída en presencia del joven rey, el amor de Dios brotó nuevamente en el corazón del pueblo. De la misma manera, si la palabra de Dios es leída con un corazón sincero, brotará un nuevo amor hacia Dios. ¿Alguna vez has oído hablar de una mujer en la Biblia llamada Yedaida? Fue la madre de Josías. Es prácticamente un patrón general en la Biblia, el mencionar el nombre de la madre cuando los reyes actuaron correctamente delante de Dios. Es curioso, ¿no es cierto? Tal vez esto explique por qué razón Josías fue tan diferente de su padre, Amón. Tal vez debió haber pasado más tiempo con su madre. También se ha dicho que el joven rey era de una naturaleza profundamente religiosa, y a despecho de la apostasía reinante, él resistió a la tentación de caminar en los pasos de su padre. Posiblemente Josías habría recibido esa influencia positiva de su madre, pues cuando asumió el trono era apenas un niño. Josías ya había escogido en su corazón servir a Dios con integridad. Al comenzar a realizar la necesaria reforma en Judá, Dios bendijo sus esfuerzos e hizo que se encontrara el libro que ayudaría a la nación en el proceso de cambio. El nacimiento de Josías y el trabajo que realizaría habían sido profetizados muchos años antes, ya en el reinado de Jeroboam. El profeta de Dios había declarado: «He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías». Primera de Reyes capítulo 13 versículo 2. La profecía se cumplió cuando Josías se convirtió en rey y mandó a quemar en los altares idólatras los huesos de los sacerdotes que habían oficiado allí. El quemar huesos humanos sobre un altar era sobremanera ofensivo. Josías lo hizo para mostrar su total desprecio por las terribles formas de culto que Jeroboam había instituido en lugar de la adoración a Jehová, y para asegurarse de que nunca más se usara ese altar con fines religiosos. El libro que Hilcías encontró en el templo era el libro de las leyes que fueron dadas a Moisés, conocido como el libro de la alianza. Otro dato es que el pueblo de Judá llegó al colmo de consultar a los médiums. El pueblo servía al príncipe de las tinieblas y no al Señor del cielo. No eran ángeles sino demonios los que cada día tenían por compañeros. Obedecían a los malos espíritus y no al Espíritu Santo. Elena de White identifica a los demonios como ángeles caídos. Cuando subió al trono, Josías tuvo que actuar de una manera rápida y precisa,
y Dios lo bendijo en sus iniciativas. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Salmos capítulo 119, versículo 29. Al momento que Josías oyó las palabras del libro de la ley, hubo una transformación espiritual en su corazón. No fue solamente como si hubiera escuchado nuevas informaciones, sino además oír un llamado para obedecer a la palabra de Dios y experimentar una completa transformación en su vida. Safán leyó el libro en presencia del rey y la palabra de Dios se diseminó. Esta había sido olvidada y era considerada como un viejo libro lleno de polvo. Como resultado de haber encontrado y leído el libro, la reforma comenzó a difundirse. Entonces las personas tenían nuevamente un espejo sobre el cual podrían basarse para identificar el mal. Cuando percibieron su verdadera condición, se dieron cuenta de que estaban demasiado lejos de la versión original, de ser el pueblo escogido de Dios. Vivimos en un tiempo en que Satanás está haciendo hasta lo inimaginable por cegar nuestros ojos a las exigencias de la ley, a fin de que pensemos de que no tiene importancia. No te olvides de que la ley es el reflejo del mismo carácter de Dios y nunca deberá ser despreciada. Que nuestra oración para hoy sea: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmos capítulo 119, versículo 18. Es maravilloso testificar acerca de cómo un joven puede liderar de manera tan dedicada a una nación entera, colmada de personas desilusionadas y tercas. La Biblia está repleta de ejemplos de jóvenes que determinaron una diferencia. Fíjate en este consejo escrito por Pablo a Timoteo. Evita que te desprecien por ser más joven. Más bien, debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Pareciera que Josías siguió también este consejo sin haber siquiera conocido a Pablo. Fijémonos en cómo actuó. Primero, Josías miró hacia su propia vida, al carácter malo de su padre y a la desesperante situación de Israel. De esta manera se arrepintió delante de Dios. El Señor inicia la buena obra en nuestros corazones a fin de que dejemos nuestras malas obras. Josías fue llevado al templo con el objetivo de llevar a cabo actividades aparentemente comunes, la limpieza del templo, y descubrió que la presencia de Dios comenzaba a morar en su corazón. Sin temor ninguno, Josías siguió las orientaciones de las Escrituras. Tal vez la tan esperada reforma pueda llegar a verse a cabo hoy en día en nuestra esfera de influencia, si seguimos el ejemplo de Josías. Y esto debe comenzar con el amor a la palabra de Dios y a su ley. El amor a Dios consiste en obedecer a sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Bueno, queridos centinelas, espero que te haya gustado mucho esta lección. No olvidemos la lectura de la semana, Los Ungidos, capítulo 33. También recordemos que esta ha sido la última lección de este segundo trimestre, titulado Amor no correspondido, en la que tuvimos varias lecciones, historias increíbles que tal vez en algún momento de nuestra vida ya la conocíamos, pero las vimos desde un punto de vista diferente. Muchas gracias por haber estado aquí estudiando las lecciones de Escuelas Sabáticas Juveniles este trimestre, y nos veremos en una próxima lección, centinelas.